Hola chicas, estamos aquí para estudiar el acento diacrítico, llamado también ocasional o diferencial, porque se utilizan aquellas palabras, generalmente monosílabas y algunas bisílabas, que teniendo la misma escritura pueden cumplir distinta función gramatical. A continuación vamos a estudiar a cada una de ellas. Lo primero que debes tomar en cuenta son los adverbios, pues estos, si son interrogativos o admirativos, van con tilde. Por ejemplo, ¿cómo dijiste? ¿Cómo trabaja? ¿Dónde dejaste las llaves? ¿Dónde fuiste a parar? ¿Cuándo llegará el sueldo? ¿Cuánto falta para terminar? Si observaste, todos los adverbios interrogativos y admirativos siempre van con tilde. En cambio, los adverbios que van delante de los verbos van sin tilde, como por ejemplo, lo haré como dijiste, iré donde vayas, cuando estudies te premiaré, fui en cuanto supe. Los pronombres relativos, interrogativos o admirativos van con tilde. Por ejemplo, ¿qué aprendiste hoy? ¡Qué hermosa joya! ¿Quién llegó? ¿Quién hubiera imaginado? ¿Cuál es más bonito? ¿Cuánto falta para terminar? Cuyo sería por siempre si me amaras un poco. ¿Sí observaste? Los pronombres relativos e interrogativos siempre van con tilde. En cambio, los pronombres relativos van sin tilde. Por ejemplo, el niño del que te hablé se cayó. Iré donde vayas. Lo encontró tal cual lo dejó. Fui en cuanto supe. El hombre cuyo sombrero perdió se fue triste. Las palabras este, ese y aquel, cuando funcionan como pronombre demostrativo delante de verbo, van con tilde. Por ejemplo, este rompió el vidrio, ese fue el culpable, aquel escapó por cobarde. En cambio, cuando funcionan como adjetivo demostrativo delante de sustantivo, van sin tilde. Por ejemplo, este jarrón es antiguo, ese joven es educado, aquel niño es travieso. O con tilde se utilizará cuando funcione como conjunción entre números, por ejemplo, uno o dos lápices. En este caso, para no confundir la O con el 0. En cambio, la O va sin tilde cuando funcione como conjunción disyuntiva, por ejemplo, por la derecha o por la izquierda. T con tilde cuando funcione como sustantivo. Por ejemplo, el té está delicioso. T sin tilde cuando funcione como pronombre. Por ejemplo, te dije que no. D con tilde cuando funcione como inflexión del verbo dar. Por ejemplo, dé pan a los que necesiten. D sin tilde cuando funcione como preposición. Por ejemplo, ella es de Tarija. Sí, con tilde cuando funciona como adverbio de afirmación. Por ejemplo, sí, acepto. Sí, sin tilde cuando funciona como conjunción condicional. Por ejemplo, si te vas, no vuelvas. C, sin tilde cuando funciona como pronombre personal. Por ejemplo, todos se lo dijimos. C, con tilde cuando funciona como inflexión del verbo saber. Por ejemplo, yo sé lo que quiero, pero Dios sabe lo que necesito. El,
con tilde cuando funciona como pronombre personal. Por ejemplo, ¿él es tu novio? En cambio, él sin tilde cuando funciona como artículo. Por ejemplo, el amor es mutuo. Mi sin tilde cuando funciona como adjetivo posesivo. Por ejemplo, mi helado es naranja, el tuyo verde. En cambio, mi con tilde cuando funciona como pronombre personal. Por ejemplo, ese regalo es para mí. Solo sin tilde cuando funciona como sustantivo que significa soledad. Por ejemplo, estar solo no es casualidad. En cambio, solo con tilde cuando signifique solamente. Por ejemplo, ¿te quedaste sin amigos? No, solo me quedé con los verdaderos. Aún sin tilde cuando funcione como adverbio que significa incluso. Por ejemplo, expresa lo que piensas aun cuando parezca una tragedia. En cambio, aún con tilde se escribirá cuando funcione como adverbio que significa todavía. Por ejemplo, aún te amo con todas las piezas de mi corazón. B. Sin tilde cuando funcione como inflexión del verbo ver. En cambio, se escribirá con tilde cuando funcione como inflexión del verbo ir. Escucha y observa. Ve si Dios te ha llamado. Y si Dios te ha llamado, ve. Tú, con tilde, se escribirá cuando funcione como pronombre personal. Por ejemplo, tú derramaste la pintura. En cambio, se escribirá sin tilde cuando funcione como adjetivo posesivo. Por ejemplo, aquí está tu libro. Gracias. Más. Se escribirá sin tilde cuando funcione como conjunción que significa pero. Por ejemplo, estudié, mas no me acuerdo. En cambio, se escribirá con tilde cuando funcione como adverbio de cantidad. Por ejemplo, cada dolor te hace más fuerte, cada traición más inteligente, cada desilusión más hábil y cada experiencia más sabio.